¿Cómo lo fueron llevando? Hacemos medio tiempo que entre el resto. ¿Cómo fue? Espectacular, profe, la verdad que explicás muy bien. Bueno, me alegro porque este tema de la conectividad, viste, es como que juega en contra, pero Sí, bueno, yo se soy hace lo que cero desactualizado. De verdad. estas cosas. Sí, profe, la verdad que ahora entiendo muchas cosas de lo que dice el texto, porque la verdad es bastante complicado entender ciertos conceptos o ciertos... Claro, sí, tal cual. Eso es verdad, es decir, leerlo de cero, viste que tiene, yo voy y vengo, disculpen, volví. Sí, a veces cuando uno entra de cabeza en el texto de la nada, sin mucho encuadre, sin mucho saber con qué te vas a encontrar, se complica, pero bueno, un poquito el tema del Zoom es tratar de enganchar, ¿no? Un poco y relacionar un poco los temas. Bueno, y ustedes, bárbaros, que también participan, hacen preguntas, y eso también a mí me lo facilita porque lo hace mucho más dinámico, bueno, y también la participación de ustedes está genial porque, bueno, ayuda también a bajar los conceptos a... ¿sí? Esperen que no sé... Profe, le hago una consulta. Sí. Va, más bien como una propuesta quizás, no sé si se copa, pero quizás estaría bueno si puede ser, y si usted está de acuerdo también, en hacer videos o subir videos a YouTube, quizás explicando estos conceptos. Escuchar la clase de lo que es por Zoom, más que nada para debatir o quizás contestar más preguntas. Bueno, en realidad... además, el hecho de estar grabado, de estar filmado, digamos, hace que uno lo podría llegar a ver. Sí, el tema de grabar después los Zoom lo vamos a ver un poquito también con el titular de la cátedra, que estábamos ahí esperando un poquito a ver cómo lo va a manejar con el resto de todas las comisiones. Era una alternativa que teníamos, el tema de grabar también los Zoom. Y bueno, también para alguno que no puede o que no lo tiene, o alguno que no se puede conectar en ese momento. Así que también eso está como una posibilidad, ¿no? Y después, bueno, la explicación un poquito de los temas, sí, los vamos dando también así de forma más interactiva, a tener el ida y vuelta, ¿no? La próxima de los videos en YouTube. Ahí está, ahí. Y disculpen, a veces me pasan las preguntitas muy rápidos en el chat y no llego a leer todas, por eso si alguno lo lee y después me lo lee en voz alta, como hizo Agustina, mejor, porque algunas preguntitas del chat se me pasan. Bueno, les decía entonces, ahora que me parece que más o menos estamos todos, para resumirles el capítulo número 3. El capítulo número 3 habla de los subcampos de la ciencia política, y para eso usa 3 criterios. Estoy rebobinando, ¿no? Existen 3 criterios. Uno que es el criterio espacial o geográfico, ese es un criterio. Otro que es el criterio por actividad, y otro que es el criterio teórico. ¿Sí? Son 3 tipos de criterios. El primer criterio, el espacial o el geográfico, si yo uso ese criterio, voy a tener 4 subcampos. ¿Sí? Voy a tener 4 subcampos. ¿Cuáles son esos subcampos según el criterio espacial? Política internacional, política nacional y política subnacional, ¿sí? Eso que era provincial, municipal. Y por último, la política comparada. Esos son 4 subcampos si yo tengo en cuenta el criterio espacial o geográfico. ¿Sí? Después lo que tenemos es el criterio por actividad. ¿Por qué se llama el criterio por actividad? Porque acá me fijo en temas, en comportamientos, en actividades. Es el criterio que me sirve para esta clasificación. Me interesa la opinión pública y el comportamiento electoral, ese es uno. Los partidos políticos y los grupos de interés. Me interesa la administración pública. Me interesa el derecho público y el comportamiento judicial.
me interesa la política económica o la política y la economía. Esos son 5 subcampos según el criterio por actividad. Y por último tenemos el tercer criterio teórico, porque acá lo que me interesa es la teoría. El nombre del criterio es a partir del cual vos haces la clasificación. Si lo haces espacial o geográficamente, si lo haces por comportamientos o actividades, o lo haces por lo que te interesa acá, que es la teoría. El primer subcampo es la teoría política empírica y el segundo la teoría política normativa. ¿Cuál es la diferencia? Las dos es hacer teoría política. Pero hay una diferencia que te la da la tercera palabrita, que una dice empírica y la otra dice normativa. La teoría política empírica es que a mí me interesa hacer teoría a partir de investigaciones empíricas que yo hago, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a usar técnicas, enfoques, métodos, supuestos para tratar de investigar una determinada temática y tratar de describir cómo es. Lo empírico tiene que ver con describir una realidad política tal como es. Entonces yo voy a teorizar de acuerdo a la investigación empírica que llevé a cabo, ¿sí? Hago teoría a partir de lo empírico, lo real, lo existente, que lo recolecté a esos datos, a esa información, a través de algún método o técnica o lo que fuera. Por eso muchos de los que se dedican a la teoría política empírica los encuentro en centros de investigación, me lo puedo encontrar en el CONICET, en el Gino Germani, no sé, me lo encuentro en distintos en universidades y facultades, los encuentro investigando, ¿sí? Y a partir de la investigación empírica teorizan, y tienen tal teoría, tienen tal argumento, tal enfoque, tal perspectiva. Los que se dedican más a la teoría política, la palabrita clave es normativa, están más por el subcampo vinculado a lo que podríamos llamar la filosofía política. La filosofía política. Más bien tienden a analizar y debatir teorías ya existentes sobre la política. Es como el ejemplo que daba uno de los compañeros, bueno, si voy a ver la teoría de Hobbes sobre el Leviatán, bueno, eso es hacer filosofía política. Voy a ver qué sustentos, qué conceptos, qué fundamentos filosóficos tiene Hobbes para llegar a sus conclusiones. Entonces hago todo un estudio filosófico sobre distintas teorías políticas. Se llama normativa porque tiene que ver más con lo que debería ser algo, más que con lo que es. Lo empírico es, lo normativo debe ser. Te indica la norma, lo que debe ser. Por eso los que se dedican a la política normativa están más juntos a la filosofía política, que son los que tratan de debatir autores, perspectivas, para tratar de entender si este sistema es mejor o peor, si esto es bueno o es malo, cómo debería ser. Entonces, por eso son criterios teóricos. Hacer teoría a partir de lo empírico, investigaciones, metodologías, se hace debate sobre distintos métodos, o hago teoría política normativa, que es, me nutro de distintos debates, distintos autores, y hago teoría de las teorías que hay. ¿Se entendió ahí más o menos qué hacen estas personas que hacen teoría política normativa? Pero bueno, uno a esto le tiene que poner cuerpo, estos son personas que hacen política exterior o que se dedican a estudiar la política de un país o que trabajan en una consultora y hacen encuestas o personas que les interesa investigar cómo son los partidos políticos y qué características tienen, personas que están en el Estado y hacen políticas sociales, monitoreos, evaluaciones, personas que buscan el sustento legal, trabajan en el derecho público y tratan de darle un sustento legal a las decisiones políticas que se toman para que esas decisiones políticas tengan una legalidad, y otros que se dedican a la política y a la economía y cómo se relaciona todo con todo, bueno, y otros que son más investigadores empíricos o más de la filosofía, la parte más normativa, ¿no? Pero bueno, son todos campos o roles de la filosofía. Una pregunta. Sí, Ezequiel. La MCR se podría decir que también tiene que ver con esto de estudiar el sistema político, de estudiar lo que tiene que ver con los grupos, las decisiones electorales.
Exacto. Eso está dentro de lo que sería el criterio por actividad, ¿no? Porque, bueno, te interesa estudiar los movimientos, las organizaciones que los nuclean, cuáles son las demandas, los intereses, cuáles son sus lemas, sus definiciones, sus fundamentos, sus conceptos. Exacto. Entonces vos decís, bueno, me interesa estudiar eso. Todos estos subcampos se organizan en torno a qué te interesa estudiar, cuál es tu objeto de estudio, qué es lo que vos vas a analizar, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿A dónde te vas a orientar? Tal cual. Pero bueno, ese es un poquito el ordenamiento de Welch, ¿sí? Capítulo 1, que parece que quedó allá en otra vida, el capítulo 1, la omnipresencia, uno ya siente que esto es una reencarnación, pero bueno, el capítulo 1 que vimos era la frase, las preguntas, los conceptos que vimos, avanzamos hacia el sistema político, que no es el gobierno, pero que está incidido y los 3 capítulos. En general, en esta primera, los de Welch quedan